Estamos hablando y practicando con el serrucho, que es la herramienta que yo considero que más vamos a utilizar en nuestra profesión, y independientemente de hacer un repaso de las herramientas que ya habíamos dicho, de las herramientas más clásicas que utilizaremos en la ejecución de la obra y que nos sirva de recordatorio y un poco para lo que se utilizan. Por ejemplo, pues hablemos del cepillo. El cepillo es la herramienta clásica de la profesión. ¿Para qué se usa? Pues sencillamente para repasar la pequeña cejita que dejan dos piezas al estar empalmadas, al estar encoladas, y que si no la repasamos con el cepillo, que nos deja una superficie plana y aceptable, pues tardaríamos infinitamente más repasándolas con cuchillas o con la misma lija. Bueno, como dije en una ocasión, se utilizan muy poco las herramientas. La verdad es que el 98% del trabajo que estemos haciendo no lo realizan las máquinas, pero es conveniente pues conocer un poco las herramientas y de ahí que las repasemos un poco. Bueno, hemos hablado del cepillo y os he dicho a grandes rasgos para lo que puede ser utilizado. Ahora tenemos la garlopa. La garlopa también pues se utiliza pues como todas las herramientas, muy poco. Es un cepillo grande, ya lo sabéis, lo habíamos dicho en otra ocasión. ¿Para qué se utiliza? Pues simplemente para aplanar alguna superficie, que principalmente son los cantos de tablas que tenemos que rectificar para empalmar y que con ello conseguimos hacer un tablero pues, de las dimensiones que nos sean necesarios. El atornillador, por ejemplo, el atornillador, que es otra de las herramientas clásicas, pues es que solo se atornilla o solo se utiliza para unir dos piezas que por su forma a lo mejor sea complicado encolarlas o que sea necesario desmontarlas posteriormente cuando hayamos terminado la obra porque tengamos que transportarla en partes, etcétera. Hablemos también del martillo. El martillo es otra de las herramientas que no nos podemos dejar en el tintero, pero que queda circunscrito prácticamente al clavado, porque cuando se trata de acercar maderas unas a otras, golpeándolas para que se acerquen, cuando tengamos que, no sé, hacer un bastidor o cualquier otra cosa, pues lo conveniente es golpearlas con un mazo de madera o con un mazo de goma dura que no deja marcas en las piezas que estamos golpeando. Si no nos quedará más remedio porque no tenemos mazos en ese momento y sí que tenemos el martillo, pues lo que debemos hacer es poner sobre la parte que vamos a golpear un trozo de madera que no valga y golpear sobre el trozo de madera, de tal modo que todas las imperfecciones que se acusen pues las absorba este trozo de madera que hemos puesto y que luego tiraríamos dejando las maderas naturales pues un poco como es debido. Yo no sé, hablar de otra herramienta, pues recuerdo el formón. El formón es una herramienta que sustituyó, como dijimos en su momento, al escoplo. ¿Y por qué le sustituyó? Pues porque no se hacen escopleaduras, prácticamente no se hacen escopleaduras a mano. De todos modos, se pueden hacer escopleaduras a mano y más adelante veremos y practicaremos haciendo escopleaduras a mano porque es conveniente hacerlas porque hay en muchas circunstancias pues hacer una escopladura a mano se hace porque la pieza requiera por su forma una determinada manera de trabajarla y claro, el preparar una máquina para hacer una escopladura pequeña o con forma pues resulta que es más costoso que si la hacemos a mano. De todos modos practicaremos con el formón porque es conveniente. En hacer las escopladuras yo creo que nos vamos a detener un poco más, porque
porque ya que es una cosa a la que vamos a estar obligados a hacer en determinado momento cuando no podamos meter la máquina o no nos sea rentable meter la máquina por la escasa, por el tiempo que vamos a utilizar preparándola y acabamos antes a mano, pues quiero que aprendáis y para eso un poco más adelante haremos escopladuras a mano para que veáis cómo se hacen. De todos modos os puedo adelantar una cosa, las escopladuras se hacen o bien como hemos dicho con el formón poquito a poco, quitando, o con un taladro eléctrico y una broca de madera dando taladros a lo largo de la escopladura y quitando los restos con el formón hasta dejarla cuadrada. Claro, dejarla cuadrada, ¿cómo la dejamos cuadrada? Pues teniéndola que haber trazado antes, naturalmente. ¿Cómo la trazamos? Pues mirad, se traza con el gramil. El gramil es esta herramienta que se hacen los propios carpinteros, que tiene dos puntitas, como veis aquí, que sirve para marcar en una madera las líneas paralelas que nos darían el ancho de la escopladura a hacer. Bien, es verdad que eso lo pueden hacer pues solamente aquellos que ya dominen un poquillo, no hace falta que sea mucho porque es sencillo, pero un poquillo pues el manejo de la herramienta y alguna máquina. Pero hay otra versión de gramil, hay una versión más simple, simplísima, que eso sí lo puede hacer cualquiera y con ello poder trazar las escopladuras paralelas y en condiciones. Mirad, esto es el gramil en la forma más simple y se trata simplemente de coger una tabla de madera dura, convenientemente, de unos 15 centímetros de larga por 5 de ancha y 2,5 de gruesa. Atornillarle dos tornillos de diferentes medidas y con ellos tratar de raspar, como veremos dentro de un momento. Mirad, observar que los tornillos son de los antiguos, es decir, los que tienen ranura. ¿Por qué? Pues porque al meter los tornillos con el atornillador y este tipo de tornillos ser más blando que los que se fabrican ahora, deja un poquito de rebaba en la ranura y con ello nos sirve para marcar las líneas paralelas que van a marcarnos el ancho de la escopladura. ¿Veis? Lo hemos marcado con un lapicero para que veáis un poco mejor cómo ha trazado la línea. Y luego el largo, pues simplemente con una escuadra y midiendo y tendremos la escopladura perfectamente definida. Después con el formón ya os explicaré cómo, porque sí que hay que hacerlo de una forma un poquito especial para que veáis que no se astillan los laterales y demás. Pero bueno, eso, como he dicho, lo pasaremos en las próximas secciones. Basándonos en la práctica esta de escoplear, que os he dicho que lo explicaría en otra ocasión un poco más detenidamente y que a lo mejor nos llevará junto con sus ensambles machos correspondientes, como veis aquí en el dibujo, pues vamos a dejarlo hasta otra intervención porque esto nos puede entretener más de lo que nosotros veamos. ¿Veis? Aquí es una escopladura trazada en un palo y tiene su macho correspondiente que si le cogemos ensamblaríamos en vertical o ensamblaríamos en horizontal. He dibujado dos espigas, puede ser una o pueden ser tres en el sentido de que la requiera el ancho de lo que vamos a colar. Y esto sería empalmar a lo largo. Aquí podría tener otro ensamble así y así sucesivamente. O se pueden hacer escopladuras en inglete y luego poner otra pieza que encaje perfectamente y tendríamos un ángulo. Bueno, pues todo eso lo aprenderemos en la práctica a hacerlos próximamente. De momento yo creo que con esto que os he dicho, que ha sido un repaso general y un poco la introducción en lo que son las escopladuras y las espigas para hacer ensambles, que creo que es fundamental, pues me despido hasta la próxima.